Luzatu gabe saiatuko naiz gaur oraintxe bukatu berri dugun bilerari buruz nolabaiteko balorazio bat eta eginez zuei aipatzea. Lehendabiziko hiru ildo nagusitan aritu geha, lehendakariaren eskutikan, bai zentro teknologikoak eta baita ere ZIC bezala, Centros de Investigación Cooperativa, ezagutzen direnekin elkartuta. Batez ere, gure departamentuari, garapen ekonomiko eta lehiakortasunaren departamentuari lotuta dauden agenteekin, hori bereziki aipatzeko. Zergatikan, zentro hauek dielako, gure sektore ekonomikoaren garapenean eragin handiena dutenak. Eta nolabait palanka hori aztertzeko eta ikusteko zenolako baliabideak jarri behar ditugun, bai pertsonalak, bai diru aldetikan, bai zer ekimen eraman behar diren aurea eta nolabaiteko hausnarketa hori aztertzeko. Zentzu horretan, aipatzen dizuen bezala, hiru ildo nagusi aztertu ditugu, ze azken finean gure sare honen, sare zientifiko-teknologikoaren helburu nagusia da gure ezagutza guztia, dugun ezagutza guztia, enpresei transferitzea eta beraiek nolabaiteko garapen ekonomikoa handiagoa, lehiakorragoak izan daitezen mundu mailan eta beraien produkzioa eta zerbitzuak askotzere hobeak izan daitezen. Hori da helburua. Eta horretarako hiru gauza aztertu ditugu. Alde batetikan, nola bermatu ikerketa, garapen eta berrikuntzaren instrumento hauek, zentroak, azken finean nola lan egingo deun hoiekin. Bigarren aldiz, zen nolako baliabideak jarriko ditugun guzti horiek optimizatzeko. Hau da, jartzen dugun euro bakoitzetikan zen nolako retornoa edo zenbat iristen dan gure gizarteari. Hori ere aztertu beharra dago eta hori hobetu beharra daukagu. Eta hirugarren aldetikan gure sektoren, oinarrizko sektoreengan jarriko dugu lan guztia, esaten duguna berezitasun adimentsu horren eskutikan, diversifikazioa lortzeko eta produktu berriak lortzeko. Hiru ildo horiek landu ditugu bereziki. Comentaba que en la reunión que hemos mantenido con el Lehendakari, con los centros tecnológicos, con los TICs y sobre todo considerando que son los centros más ligados a nuestro departamento, al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, porque son los que garantizan de alguna forma que constituyen la palanca de cambio de nuestro sector industrial, de nuestro sector económico más importante, y hemos abordado un poco el análisis de la situación de la red desde ese punto de vista, dado que su objetivo principal, evidentemente, no es otro que el de mejorar la transferencia de ese conocimiento que se ha generado en los centros para el desarrollo económico del país, para garantizar la competitividad de nuestras empresas y su posicionamiento global. Desde ese punto de vista hemos abordado 3 puntos importantes. En un primer lugar, cómo garantizar los instrumentos de apoyo a la I+D+I, tanto instrumentos de carácter económico como instrumentos de carácter personal. En segundo lugar, cómo optimizar el impacto que esos recursos económicos y personales tienen sobre la red misma y sobre las empresas del entorno. Porque en definitiva no es solo importante cuánto invertimos en I+D+I, sino que es, si no más importante que la inversión, la garantía de retorno a nuestro sector empresarial. Y por último, el análisis de una estrategia de especialización inteligente. ¿Para qué? Pues con el objetivo principal de garantizar que nuestro sector económico tiene o puede disponer de unos recursos suficientes como para que sus productos y servicios colocados en el mundo global sean competitivos en el menor tiempo posible. Nos encontramos en un momento de crisis económica muy importante y nuestras empresas necesitan diversificar y necesitan salir al mundo con unas garantías de máxima competitividad en el mínimo tiempo posible. Eso, desde luego, se hace a través de una estrategia bien planificada que hoy también hemos abordado. Señalar asimismo 2 aspectos importantes. Por una parte, el agradecimiento de los propios invitados a la sesión de hoy, el agradecimiento expreso al Lehendakari, dado que, según ellos mismos han constatado, era la primera vez que se celebraba una reunión de estas características. Y, en segundo lugar, la garantía o, de alguna forma, el Lehendakari les ha transmitido nuestro pleno compromiso con la I+D+I, con una inversión en 2013 muy similar a la
producida en el 2012. Por tanto, han sido dos puntos también relevantes a lo largo de la reunión. Si abordamos en primer lugar la garantía de los instrumentos de apoyo a la I+D+I, sí me gustaría señalar tres puntos en concreto también en este caso. Nuestro compromiso para alcanzar el 3% del PIB en I+D+I en el año 2015 sigue vigente sin ninguna duda, pero ha sido una reflexión conjunta de todo el grupo que la inversión en I+D+I no es solo pública, la inversión pública es aproximadamente un tercio de todo lo que se realiza, mientras que dos tercios de esa inversión son inversiones privadas. ¿Y cómo podemos abordar el apalancamiento de esa inversión privada? ¿Cómo podemos atraer esa inversión privada para garantizar entre todos el 3% del PIB en el 2015? No solo, como comentaba antes, con el objetivo de que sea el 3%, sino cómo garantizamos el máximo retorno al bienestar y a la sociedad vasca. En segundo lugar, comentarles también el mantenimiento de la inversión para 2013. A pesar de que existía previamente un descenso en la inversión en los programas subvencionales del Gobierno, en este momento, gracias a una serie de esfuerzos que se han realizado dentro del Consejo de Gobierno y, por otra parte, a la más que previsible relajación del déficit, estamos en condiciones, y así lo ha expresado el Lehendakari, de garantizar un nivel de inversión en I+D+I aproximadamente igual al de 2012, cosa que es importante en este momento para, como decía, también apalancar la inversión privada correspondiente. Y, en tercer lugar, en ese mismo sentido, comentarles que existían dos programas de investigación ligados al departamento, denominados Saiotek e Ikertu, que no había sido posible ponerlos en funcionamiento por la escasez de recursos y que hoy les anuncio también que serán puestos en funcionamiento muy en breve. Son dos programas que, en su conjunto, llevan 7,7 millones de euros, 7 millones en concreto el Saiotek y 700.000 el Ikertu. Saiotek es un programa ligado a agentes científico-tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, no solamente centros tecnológicos, sino otro tipo de agentes, y el programa Ikertu, que está ligado sobre todo a ayudas para la incorporación de doctores en las empresas. No solamente es importante la generación de recursos, sino que las personas que incorporamos a las empresas son también importantes. Bigarrenikan aztertu dugu baita ere nola neurtu eta nola hobetu jartzen ditugun baliabide hauek. Azken finean garrantzitsua da zenbat jartzen dugun, baina are garrantzitsuagoa da nola erabiltzen dugun eta zen nolako etekina lortzen dugun gure enpresetan eta gure sektore ekonomiko osoan. Zentzu horretan, bi ekimen martxan jarri ditugu, eta dagoeneko sareko agente guztiak jakitun dira eta gurekin ari dira lanean, eta dira alde batetikan sareko gaur gurekin egon diran zentru horien ebaluaketa egitea, azterketa egitea, beti ere hobekuntza bat lortu asmoz. Gure zentroak oso onak dira, oso lehiakorrak dira mundu mailan, ezagunak gainea, baina gaur egun hobekuntza baten alde lan egiteko asmoa dugu. Zenbat eta hobeak izan, eszelentzia horren bilakaeran edo bilaketan, gure parte hartzea mundu mailan hobea izango da eta gure enpresena ere hala izango da. Eta beste alde batetikan, ebaluatze sistema horretan, baita ere Jaurlaritza bezala, ebaluatuko ditugu gure programak eta gure subentzioak emateko modua. Zertarako, hor ere hobekuntza bat lortzeko. Beraz, bai sarea eta bai gure programak hasi gera nolabait ebaluatzen eta aztertzen zer dagoen hobetzeko bi lerro horietan. Con un objetivo único, no es solo medir por medir, sino es una medida, una búsqueda en la eficiencia, una búsqueda en la excelencia también, es decir, evaluar para mejorar, y con el objetivo último de que ese conocimiento que estamos desarrollando en toda la red, en todos los centros, sea transferido a nuestro tejido empresarial y, sobre todo, con especial incidencia, y así lo hemos comentado a lo largo de toda la reunión, a las pymes de Euskadi. No hay que olvidar que las pymes son el tejido industrial más importante del país y que en muchas ocasiones no somos capaces de atraerlos a esa red de investigación, no somos capaces de transferir todo el conocimiento que tenemos y a día de hoy, desde luego, es uno de los retos a los que nos estamos enfrentando. En ese sentido, tanto lo que es la actualización de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación como la actualización de los programas van a tener una serie de fases.
Antes de finalizar el 2013 tendremos el diseño de cómo va a ser esa evaluación, qué vamos a medir, en qué condiciones, qué parámetros y demás. En segundo lugar, a lo largo del año 2014 lo que haremos es la implantación, es decir, todas esas medidas que hemos dicho que vamos a poner en marcha las implantaremos y haremos la evaluación. Y en una fase 3 haremos de esa medición un instrumento, una herramienta de mejora de la propia red y de los programas que tenemos en marcha. Por último, comentarles también el papel de la estrategia de especialización inteligente en línea con lo que se está haciendo en toda la Unión Europea, en línea con la mejora de la red y de la imbricación de las empresas y de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología para conseguir ese salto cualitativo del que hablábamos. No se trata de que cerremos los nichos en los que vamos a trabajar, de que seamos excesivamente, y permitidme la palabra, de clasificar los ámbitos, sino lo que pretendemos es analizar aquellos ámbitos en los que la industria de Euskadi es fuerte, en aquellos en los que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años, y en esos ámbitos aplicar todos los conocimientos que podemos tener en ámbitos como, por ejemplo, la biotecnología, la nanotecnología, la microtecnología, todas las tecnologías de información y comunicaciones, para hacer que esos sectores nos permitan dar un salto cualitativo y generar productos y servicios novedosos y de alto valor añadido que puedan llegar al mercado lo antes posible. Eso no obsta para que existan otros ámbitos en los que hay que continuar investigando, pero nos vamos a focalizar y centralizar en esos ámbitos en los que podemos conseguir productos y servicios de rápido desarrollo y llegada a mercado, porque creemos que es lo único que podemos hacer como país en este momento para conseguir que el desarrollo industrial que estábamos teniendo hasta la actualidad siga en la misma senda de crecimiento. Gure enpresak bermatzeko eta industria bermatzeko beste lanikan ez daukagu. Zertan gera onak eta zer aplikatuko diogu produktu eta zerbitzu horiei ariketa hobeaki izateko. Eta horretan joan da batez ere gure bilera, aztertuz bakoitzak zituen ikuspegiak eta bar, eta batez ere pentsatuz nola hobetu, nola iritsi enpresa txikiei, eta baita ere pertsonengan garrantzia jarriz. Kanpoan ditugun pertsonak edo kanpora bidaltzen ditugun pertsonak bere formakuntza hobetzeko, gero nola Euskadira bueltatu, nola zentro horietan bueltatu, zentro horietatik enpresetara nola pasa, eta azken finean guztiok elkarrekin askotzen era integratuagoan nola lan egingo deun aztertzen aritu geha. Lehendaritziko bilera izan da, eta lehendakariak aipatu du baita ere, hemendikan aurrea horrelako bilerak jarraituko dugula izaten, aztertzen egiten duguna eta zer hobetu genezaken. Eta horixe izan da pixka bat bilerak eman duena gaurkoz. Sobre esta última cuestión, sobre lo de los productos novedosos y de rápido desarrollo, ¿cuáles podrían ser para hacernos nosotros una idea? Pues, por ejemplo, en este momento estamos trabajando, imagínense, en el sector automovilístico, por ejemplo. ¿Cómo podemos mejorar todo lo que hacemos en el sector automovilístico utilizando nuevas tecnologías en cuanto a nuevos materiales, mucho menos pesados, introduciendo la inteligencia en el vehículo, todos los sistemas de información y comunicaciones que nos permitan que ese vehículo sea mucho más seguro? Y les voy a poner un ejemplo muchísimo más concreto. La semana pasada hubo un accidente de un autobús por una persona que dio una cabezada en ese momento. Existe hoy la tecnología que permite ver si una persona cierra en exceso los ojos y pasa exceso de tiempo con los ojos cerrados. De alguna forma detecta que el conductor se está durmiendo. Si todo eso lo integramos, por ejemplo, en ese vehículo, quizá podríamos haber evitado ese accidente. Bueno, la tecnología existe, ahora hay que pasarla a producto. No es sencillo, hay que hacer un tránsito importante, pero son ámbitos que conocemos y que podemos desarrollar. Sí, yo le quería preguntar, en primer lugar, ¿cuánto fue la inversión, a cuánto ascendió la inversión? El año pasado dicen que se va a intentar mantener en niveles similares, ¿a cuánto ascendió? Concretamente los otros programas que ha anunciado son las mismas cifras que el año pasado, los 7 y los 0,7, y luego, ¿de dónde se van a obtener estos recursos? Bueno, exactamente la cantidad exacta del año pasado no la conozco o no la tengo en este momento, pero podemos hacer ese análisis y pasárselo sin ningún problema.
Estos dos programas, el Ikertu y el Saiotek, son prácticamente cantidades similares a las del año pasado y las hemos sacado básicamente de dos sitios. Por una parte, de ingresos que existían en el Ente Vasco de la Energía, bueno, pues de distintos recursos que el ente vasco tiene. Por tanto, esos recursos se van a añadir a recursos de carácter estratégico para investigación en el ámbito de la energía, sin duda, para los programas que ya están funcionando. Y por otra parte, todo lo que venga de relajación del déficit, hay una previsión, como ustedes conocen porque ya se ha comentado, de un fondo de innovación específico de 20 millones de euros, de los cuales se adelantan el programa Ikertu y el Saiotek, y el resto será para apalancar otros proyectos. Y dentro de los proyectos del Fondo Interinstitucional, las distintas diputaciones también están planteando proyectos de carácter estratégico en innovación y en tecnología, que aunque no sean programas específicos, también van a ser para desarrollo tecnológico. Por tanto, de esos ámbitos van a llegar esos recursos en lo que a la parte industrial se refiere. Yo, consejera, no hay más preguntas sobre este tema. Sí que quería preguntar por el tema de astilleros. Esta semana es crucial. Quería preguntarle cómo la afronta el gobierno vasco y qué esperan finalmente que se resuelva. Bueno, afrontamos las reuniones, los 3 días que quedan hoy, mañana, pasado, pues con una preocupación elevada, evidentemente. Estamos trabajando a distintos niveles, tanto en Europa, en el ámbito sectorial, como en el ámbito más político. ¿Y qué esperamos? Pues que la resolución sea lo más positiva posible, es decir, que no haya devolver ningún tipo de ayudas y que nuestros astilleros, y no solo los astilleros, sino los armadores y los inversores, de alguna forma tengan la garantía y la seguridad suficiente como para continuar invirtiendo y continuar dando actividad al sector no solo de astilleros, sino a todo el sector auxiliar de la industria naval. Eso es lo que esperamos, y hasta el día 17 vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Horretarako, baikortasun horretarako tarterik badagola ikusten duzue oraindik? Bueno, aipatzen nuen ostiralean, nik uste dut Almunia jaunak izan duela aukera txostena aldatzeko 10 egunetan, eta 10 egun horietan ez dira argumentu berriak jarri, baizik eta erabili dira leno zirenak, hobeto argumentatuta agian eta dokumentu gehiagorekin, baina oinarrian gauza berdinak ziren. Beraz, 10 egunetan gauza berdinekin, argumentu berdinekin lortu baldin bada txostena aldatzea, usten dugu oraindikan posible dela. Dokumentago gehiago ezarriz, eta badakigu dokumentu gehiago ezartzen ari direla ámbito desberdinetatikan, baina hildo nagusiak hor daude eta ez dago besterik, berak ere horrela esan du. Ez dago besterik, agian hobeto argumentatuta dokumentu gehiagorekin, baina lekua badago gure ustez aldaketa hori emateko. Eskerrik asko guztioi.